toda la solidaridad, como aquí se ha expresado absolutamente toda la solidaridad con los habitantes del Catatumbo y con esta tragedia que lamentablemente estamos presenciando. Yo quisiera cambiar el enfoque, apreciados colegas, sobre lo que viene ocurriendo en el país y este momento de análisis y de reflexión acerca de la violencia en nuestra nación, los orígenes de la violencia y los orígenes del conflicto. Aquí ya lo tocó el expresidente del Senado, el doctor Iván Nami, un conflicto que nace en algo que podría ser la continuidad de una patria boba, que sigue persistiendo en el análisis histórico estructural de las razones de la violencia en nuestro país y que están relacionadas con las desigualdades territoriales, con un centralismo feroz y con la incapacidad de las regiones para responder a los retos y los desafíos de disminuir pobreza, distribución de tierra, generación de ingreso, disminución del sufrimiento campesino para la producción, generación de condiciones de dignidad humana y un modelo de desarrollo humano para los territorios de nuestra nación. Hay una parte de las enormes dificultades de la continuación de la patria boba que aún continúa en nuestra nación y que explica de alguna forma los orígenes de esta violencia y los orígenes de este conflicto. En mi universidad, en la Universidad Surcolombiana, en el departamento del Huila, hay una maestría que precisamente se denomina Conflicto, Territorio y Cultura. Y qué desarticulada está la academia de las decisiones políticas, qué desarticulación entre la investigación universitaria y qué desarticulación entre las decisiones de los tomadores precisamente de decisión. Y ahí las consecuencias de un conflicto que no solamente invade al Catatumbo, sino que invade hoy la nación. A ello se le suma, señor presidente, es el énfasis que yo quisiera darle a esta intervención, a ver si agregamos algo a este debate, el modelo educativo colombiano y el tipo de educación que estamos brindando para generar qué tipo de ciudadano, desde qué tipo de expectativa, desde qué tipo de concepción de una educación que realmente dignifique la vida y le dé sentido a la construcción del proyecto humano. Le pregunta a uno, oye, un bachiller en Colombia, ¿usted qué sabe hacer? Y responde normalmente, nada. Le pregunta a un bachiller, ¿usted por qué estudia? Y normalmente por ósmosis de la necesidad de cumplir un ciclo educativo. Le preguntamos a un universitario, ¿usted qué estudia? Y normalmente no está relacionado con sus habilidades y destrezas y con la concepción de su desarrollo emocional. Además, una educación que está permeada desde la narconarrativa, que incluso tiene que ver con los principales insumos desde los medios de comunicación, desde la novela, desde la televisión, desde la forma como estamos construyendo la realidad en este país. No es gratuito que Pablo Escobar siga siendo modelo para tantos jóvenes en esta nación. No es gratuito que lo que significa ser narcotraficante en este país, para esos jóvenes de barriada, hambriados y sin oportunidad ninguna de vida, prefieran un día tener la gloria, la supuesta gloria del poder del dinero y de lo que significa esa ambición, y no un modelo cultural que realmente construya identidad ciudadana, construya nacionalidad, construya desarrollo humano. Y hay causas estructurales de este problema que además están relacionadas con el concepto de la droga, con el concepto de los narcocultivos y con el concepto mismo de lo que significa un país agobiado por un lastre y por un cáncer, como es precisamente el de las drogas. No hemos encontrado la manera de responder a eso, y no lo hemos encontrado ni siquiera desde la cultura, menos desde la educación. Y a ello se le suma el gran desencuentro nacional, la incapacidad de encontrarnos en lo fundamental en la construcción de un país. Pareciera, y además este es un tema largo que viene en la historia, que su uso a veces es político y su uso se polariza en la utilización del inconsciente colectivo colombiano para hallar réditos a partir de la guerra y no para encontrar la salida común a un problema que a todos nos compete, como es el problema del dolor, la muerte, el sufrimiento y la miseria humana que está invadiendo nuestro país. Por eso, señor presidente y honorables colegas, deberíamos utilizar estos escenarios, además de reflexionar sobre el decreto de conmoción interior, sobre lo que significa lo que está ocurriendo en nuestra nación hoy.
la pérdida de confianza, el aumento de la polarización, los adjetivos que se utilizan y la guerra verbal en la que está cayendo nuestro país. Y remato diciendo, señor presidente, que deberá estar pensando desde hoy, lamentablemente también, en nuevos decretos de conmoción interior para el sur del país y para la región que represento y donde procedo. No es menos grave lo que está ocurriendo en el Cauca, lo que está ocurriendo en esa frontera entre el Cauca y el Huila, lo que está ocurriendo en el Putumayo, en el Caquetá y en el Tolima, en donde también vemos con inmenso dolor el crecimiento de la criminalidad y la normalización de la guerra y del sufrimiento humano en ausencia de respuesta política integral y respuesta de estadistas que respondemos desde las decisiones que tomamos a los grandes desafíos y las necesidades de este país. Nos está quedando grande comprender el país que tenemos entre manos. Ojalá la historia no nos juzgue por la incapacidad de encontrarnos en la búsqueda de la sensatez, de la racionalidad y de la capacidad de comprender el alma de nuestro pueblo, el alma de los colombianos y sobre todo, lo que más me duele, el alma de los niños y los jóvenes de este país, el execrable reclutamiento de menores y por supuesto el retorno de los derechos humanos y de las libertades civiles en busca de un país que sea capaz de comprender el desafío de su historia. No solo el Catatumbo y su dolor, es Colombia y su dolor a lo que hoy estamos asistiendo y estamos presenciando. Ojalá la reflexión llegue y ojalá el análisis supere los momentos que estamos viviendo de polarización política.